Es hoy, familia humana. Querida familia. Les vamos a compartir nuestra experiencia con esta planta. Quinoa del llano. No es la otra quinoa del altiplano, la que venden como un pseudo cereal en las dietéticas. No es esa. Esta es quinoa del llano, su nombre científico es Chenopodium album. Esta planta está catalogada mundialmente por la agricultura convencional como una plaga, como una maleza, como una planta invasiva. Y desde nuestro punto de vista y de muchas personas más, esta planta es una bendición. En la mayoría de los casos, las plantas que son invasivas, en realidad es la insistencia de la naturaleza en brindarnos su alimento y todas sus bendiciones. Y para que la consumamos. Para que la usemos. Esta planta tiene infinidades de usos, que las venimos experimentando hace muchos años. Por un lado, alimenticio, gastronómico, y por otro lado, esta es una planta labradora, afloja la tierra, deja la tierra con infinidad de raíces. Aunque no sea una planta leguminosa, esta planta fija nitrógeno en la tierra y también sorprendentemente se lleva bien con la mayoría de las plantas. La hemos sembrado con maíz, con plantas de hoja misma, también de acelga. Dicho sea de paso, esta planta es de la familia de la acelga y de la espinaca, es de las quenopodáceas. Con el tomate, con un montón de plantas se lleva bien. Así que tiene muchísimos usos. También de abono verde. La podemos cortar y dejar de abono verde en la tierra. Y bueno, y para alimentación humana y también animal es sorprendente todos los nutrientes que tiene. Estas plantas, al no haber sido domesticadas, tienen la capacidad innata de sus raíces, y aunque nadie las riegue, a soportar los climas extremos y poder absorber todos los nutrientes de la tierra desde las profundidades de la tierra. También su semilla, en el momento en que ella nos brinda ese regalo, la semilla podés molerla y hacer una harina que, bueno, ahí tenemos un video donde mostramos una hamburguesa hecha con esa harina y bueno, se utiliza entera, toda, para la tierra, para los humanos, de abono, es completa, es una planta madre, le decimos. Así que a comer quinoa. También ahí en la descripción vamos a dejar una bibliografía para que lo consulten.
Esta planta nos acompaña hace casi 15 años. La mayoría de las personas conoce a esta planta como una maleza, como un yuyo que sin ninguna propiedad. Pero nosotros, además de verla crecer, de ver sus ciclos, la empezamos a consumir intuitivamente, sin saber si estaba bueno o no, pero algo adentro nos decía que tenía muchas propiedades. Y bueno, después cuando fuimos a los libros, vimos que sí. Y bueno, y nosotros somos el experimento viviente de cómo ella nos nutrió y también aportó el hierro que se necesitaba en un momento en el que yo tuve una hemorragia muy grande y el médico decía que me hiciera los análisis porque seguro que iba a estar anémica. Y bueno, no, estaba nutrida, estaba con mis glóbulos rojos perfectos y lo que más comíamos en ese momento era la quinoa. Siempre está bueno consumirla antes que dé la flor, porque ahora sí, mirá cómo están las hojas, enormes, enormes. Cuando empieza a dar la flor, las hojas empiezan a perder ese tamaño y se hacen más pequeñas y, bueno, como todas las plantas, cuando están en el momento de la floración ponen todo ahí. Así que este es el momento ideal para hacer una hermosa comida. Y también secarla, porque como había tanta y en invierno no hay este verde, nosotros también la secamos y tenemos para cuando ella no está. Mirá qué atado. Vamos a la cocina. Que siempre nos dio poder aprovechar un alimento salvaje como este, bueno, es incalculable. No nos lo imaginábamos, no sabíamos que se podía ser feliz con tan poco. Con ello también hemos tomado jugos verdes y va re bien. Se puede comer también cruda o cocida. El tallo no, es duro. Aprovechamos las hojas. Parte de habernos venido a vivir a la naturaleza era estar abiertos a todo, a lo nuevo, a lo que no conocemos. Y esa forma de aprender la vida fue como nuestro tesoro, como esto, alimento.
pierda todas sus propiedades. Ahora directo apago la olla para que se termine como de integrar con el arroz, con su vaporcito. Es delicioso. Bueno, esta es la que deshidratamos y de este modo lo podemos guardar toda una temporada para cuando ella no está. El tesoro que guardamos para el invierno. Que es este acopio de hierro, este acopio de luz solar, de luz. Es muy hermoso. Wow, gracias, gracias.